El título norteamericano de NXT fue revelado el 3 de abril del año 2018, y desde el primer instante creó un impacto considerable, tanto en el roster de NXT, como en el universo de la WWE. Desde entonces, 11 superestrellas han portado la presea en 13 distintos reinados, entregando combates memorables desde su primera aparición en Nueva Orleans, hasta la fecha, además de ser partícipe de momentos inolvidables dentro del territorio de desarrollo. Sin embargo, el día de hoy no hablaremos acerca de los mejores momentos que ha tenido el título en su corta existencia, más bien, abordaremos una serie de coincidencias bastante interesantes, y a su vez, inquietantes que envuelven a este título. Haremos un recuento de todas las situaciones desfavorables que atravesaron los portadores de esta presea, ya sea dentro del kayfabe, hasta en algunos casos, ámbitos personales, que terminaron afectando sus carreras en WWE, o en el wrestling en general. Es por ello que, no consideraría tan fuera de lugar mencionar esto como, la maldición del título norteamericano de NXT. Adam Cole, el Panama City Playboy, fue el primer portador de la presea tras coronarse en una memorable lucha en Nueva Orleans, siendo portador de la presea por unos 4 meses aproximadamente. Quizá Cole fue uno de los menos afectados por esta maldición, pues poco tiempo después se convirtió en el máximo campeón de NXT, incluso tuvo un reinado prácticamente impecable y cuyo legado quedó marcado siendo el más duradero de la historia de la presea dorada. Sin embargo, tiempo después de perder su cinturón, Cole se fue perdiendo dentro de la en ese entonces todavía marca amarilla, pasando a tener un rol más secundario durante gran parte del 2020, o por lo menos alejado de la órbita del título máximo, hasta que, a inicios del 2021, comenzaron los rumores y la especulación acerca de su salida de la WWE, volviéndose esto realidad, después de haber concluido una trilogía de combates con Kyle O'Reilly y la desintegración de la era indiscutida. Si bien no podríamos decir que una maldición jodió del todo al personaje de Cole después de portar la presea norteamericana, la realidad es que el tipo ya no se encuentra dentro del roster del monopolio de entretenimiento, apareciendo hace unos meses en la competencia AEW, poniendo fin a su paso por la WWE, lo cual personalmente me sigue pareciendo una gran pena, pues siempre consideraré a Adam Cole como uno de los mejores de este negocio y uno de mis favoritos. Por otro lado, podríamos decir que Cole hizo lo correcto, pues tiempo después de su salida comenzaron a reportar los supuestos planes que tenían para él en corto plazo, los cuales sinceramente, eran terribles. Ricochet. Creo que con este caso empezamos a tomar el ritmo, pues creo que, para muchos, si no es que, para todos, resulta muy claro que la carrera de Ricochet ha sido un fracaso rotundo dentro de la WWE, además de ser una total desgracia para un luchador de este calibre. Ricochet, quien fuese el segundo campeón norteamericano, tuvo un breve, pero intenso recorrido dentro de NXT, posicionándose desde el principio como una figura importante dentro del roster, y siendo partícipe de los combates más importantes durante su estancia. Aun y cuando a principios del 2019 Ricochet hizo su debut en el roster principal, en compañía de Aleister Black, mantuvo un buen estatus durante toda la primera mitad de dicho año, posicionándose como una carta fuerte en la media cartelera, entablando un feudo con el campeón estadounidense de ese entonces, AJ Styles, a quien derrotaría y obtendría la que, hasta la fecha, sigue siendo su única presea dentro de las marcas principales de la WWE. Sin embargo, es precisamente a partir de la segunda mitad del 2019 cuando comienza la desgracia de este luchador, pues poco a poco comenzó a perder relevancia, teniendo un segundo aire a principios del 2020, donde se vería enfeudado por el título de la WWE. Todo bien hasta ahí, el problema es que lo enfrentaron en una innecesaria rivalidad contra el mostrazo de Lesnar, en un show de Arabia, siendo destrozado en cuestión de segundos, enterrando toda la credibilidad o estatus que podría tener dentro del roster. Desde entonces, la carrera de Ricochet no ha hecho otra cosa más que ir en caída libre, teniendo una tonelada de derrotas en televisión, desapareciendo por largos periodos de tiempo, envolverse en feudos terribles como aquel con la mierda de Retribución, o ya en tiempos más recientes, ser uno más de los que hace montón en los segmentos del título 24/7. Creo que este es uno de los campeones más afectados por la maldición del título norteamericano, incluso más que nunca consideré adecuado utilizar el término enterrado en la carrera de un luchador. Es por ello que mes tras mes hay especulaciones sobre su salida de la empresa, incluso para muchos ha sido una sorpresa que su nombre no se haya incluido aún en alguna de las tantas oleadas de despidos que ha habido desde el 2020. Una pena. Johnny Gargano.
El único luchador que ha portado en múltiples ocasiones la presea norteamericana, el corazón rebelde es, sin duda, uno de los personajes más importantes dentro de la joven historia de esta presea, pues ha sido partícipe de muchos momentos importantes que envolvían al cinturón, incluso se ve difícil que alguien logre igualar la cantidad de reinados que él tuvo. Sin embargo, debo decir que esta maldición también cobró efecto en Gargano, pues su corrida en NXT, muy a pesar de ser memorable, también fue de escenarios muy desfavorables para su personaje, como su breve reinado como campeón de NXT, su personaje rudo, que personalmente nunca me agradó, formando un stable poco interesante y que terminó llevándolo a historias completamente absurdas, que iban dedicadas al relleno cómico más que cualquier otra cosa, hasta la actualidad, que el destino lo ha llevado a no renovar su acuerdo con la empresa, y justo ahora estar fuera de la misma. Afortunadamente para el oriundo de Cleveland, la maldición afectó principalmente su personaje en el kayfabe y su situación con la empresa, ya que en su vida personal el tipo está a punto de convertirse en padre. Enhorabuena por Gargano. Velveteen Dream. Llegamos al que creo, es el personaje más afectado por esta maldición, un luchador formado en casa, que la misma empresa pulió desde el principio, alguien que, haciendo un conjunto de gran personaje, carisma, y habilidad en el ring, estaba destinado, sí o sí, a ser una de las caras más importantes de la compañía en un futuro no muy lejano. Sin embargo, el que irónicamente, es hasta la fecha el campeón con el reinado más longevo de la presea norteamericana, también es aquel cuya carrera está completamente arruinada, e incluso más grave aún, su reputación se vio afectada en su totalidad. Esto debido a que la persona detrás del sueño aterciopelado, Patrick Clark, fue una de las personalidades más afectadas durante el movimiento Speaking Out, llegando al punto de que un gran número de personas realizaban peticiones abiertas para que la empresa McMahon despidiera al sujeto, aun y cuando ésta hacía oídos sordos ante toda la situación y seguía manteniendo a Clark en sus filas. La gota que colmó el vaso, fue cuando el tipo comenzó a tomar una actitud mal vista en los vestuarios de la empresa, además de verse involucrado en distintas controversias en su ámbito personal, que, sumando la hostil recepción que tenía la comunidad del wrestling hacia su persona, llevó a Clark a ser liberado por la empresa en mayo de 2021, poniendo fin a todo esto, que parecía la crónica de una muerte anunciada. Si a fin de cuentas todo resulta ser falso, y la persona resulta ser inocente, o lo que sea, ya es intrascendente, dado a que tantas controversias en las que se vio involucrado Patrick Clark, provocaron que el sueño aterciopelado quedara en el olvido de la gran mayoría, tanto que hasta ahora lo discreto de sus últimos meses en NXT ni siquiera ha sido mencionado, pues es suficiente hablar de las desgracias de la persona, para dejar en claro que es sin duda alguna el más afectado de esta maldición. Roderick Strong. Uno de los luchadores más talentosos de todo el roster, y que a su vez es uno de los más infravalorados, fue el quinto campeón de esta presea, formando parte del mejor stable que ha tenido la marca en su historia, y teniendo un muy buen reinado. Sin embargo, después de la pérdida de su título, el rol de Strong se redujo a ser el suplente de Bobby Fish en la dupla con Kyle O'Reilly, hasta quedar flotando en la nada después de la desintegración de la era indiscutida a principios de año, siendo ignorado en este ángulo protagonizado por O'Reilly y Cole, y ahora, es el líder de su propia agrupación, una agrupación que como bien leí por ahí, Nación Muerta, es poco interesante y no tiene ni pies ni cabeza, tanto que despidieron a uno de sus miembros y agregaron a otro par XD, y si bien consiguió el campeonato crucero de NXT, la verdad la relevancia hacia él y su reinado ha sido mínima y ciertamente su futuro a corto plazo no se ve muy prometedor. A ver si aparece en las marcas principales pronto, o peor aún, a ver si no es despedido próximamente. Kid Lee. Otro de los luchadores más desgraciados por esta maldición, el caso de Lee es uno muy trágico y difícil de entender, pues, este tipo quedará siempre en los récords como el primer y hasta ahora único doble campeón de NXT, y aún así después de tener el título norteamericano, su carrera en la WWE se vino en picada, por más que parecía ser muy prometedora. Desde su breve reinado como campeón de NXT, hasta su ya conocido atropellado paso por el programa de Raw, desde cuestiones fuera de cámara que tenían que ver con su aspecto físico, las nulas ideas que existían para su personaje, el pésimo manejo que tuvo este a finales de 2020, su gran número de derrotas que afectaron su credibilidad, además de, en un aspecto más desafortunado, la condición médica que padeció a principios de 2021, que lo mantuvo alejado prácticamente toda la primera mitad del año. Fue precisamente en la segunda mitad de año que Kid Lee reapareció en la televisión,
lamentablemente venía consigo un cúmulo de pésimas ideas que incluían cambio de nombre, personaje, incluso por ahí a Adam Cole rapado siendo su manager, que terminaron demostrando que la empresa no tenía ni la más mínima idea de qué hacer con él, optando por su liberación a finales de año. Una pena lo atropellado que resultó el paso de Lee por el monopolio de entretenimiento, siendo que este tenía el talento y el carisma para sobresalir, pero aspectos tan trillados de su aspecto, una desafortunada ausencia por complicaciones de salud, y un nulo interés en su personaje, terminaron en la salida de este gran luchador. Damian Priest. Enseguida tenemos al arquero de la infamia, que ciertamente podríamos considerarlo como una ambigüedad total, pues siento que aún tiene chance de escapar de los efectos perjudiciales de esta maldición, aunque igualmente creo que ya lo afectó en menor medida. Vamos a ser honestos, la carrera de Priest en NXT fue mayormente discreta, siendo la mayoría del tiempo colocado en la parte baja de las carteleras, hasta que, en el año 2020, más precisamente en el último tercio de año, empezó a tomar relevancia en la marca, hasta verse involucrado en la órbita de la presea norteamericana y, sorpresivamente, haciéndose con ella en el TakeOver 30. Priest tuvo un breve reinado y más pronto que tarde dio el salto a las marcas principales, pero aquí es donde los problemas comienzan, pues creo que todos somos conscientes de que el de ascendencia puertorriqueña tiene talento, sin embargo, la empresa decidió colocarlo en un ángulo con Bad Bunny y el Miz, lo cual en sí no fue tan malo, porque al final fue entretenido el feudo, irónicamente fue uno de los mejor construidos previo a WrestleMania y el combate en sí fue uno de los más entretenidos de todo el año en mi parecer, pero, vamos, Priest tenía la capacidad para estar enrolado en una mejor historia camino al Mania, además de que su verdadera desgracia comenzó precisamente después del WrestleMania, pues el tipo pasó de ser el arquero de la infamia a ser el amigo de Bad Bunny, duró 8 meses estancado en la misma rivalidad con el Miz y John Morrison, y ciertamente no parecía que el tipo tendría una mejora en su buqueo a corto plazo. Afortunadamente para su persona, se involucró tiempo después en la escena del título estadounidense, dándole una bocanada de aire fresco a su personaje. Aún así, tengo mis dudas con Priest, pues ahora, si bien sigue siendo el campeón, ha cambiado su personaje a uno muy extraño y que ciertamente no logra conectar del todo con la audiencia, un cambio totalmente innecesario si me lo preguntan. En fin, veremos qué pasa en el futuro próximo con Priest, a ver si la maldición del título lo persigue, o logra evadirla fácilmente. Leon Ruff. Uno de los luchadores más desgraciados de NXT, una de las coronaciones más inesperadas y sin propósito que me haya tocado ver nunca, fue algo totalmente random ver cómo este sujeto, sin nula construcción y siendo prácticamente un relleno del roster, de un día a otro era campeón. No era de extrañar que la maldición del título se lo comiera vivo, pues, tuvo un reinado de míseras 2 semanas, desapareció de la televisión buen tiempo, apareció a principios de año nuevamente, pero solo para ser despedido tiempo después. No me malentiendan, por ahí el chico tenía talento y podría haber entregado buenos combates, pero su coronación fue un despropósito total. Bronson Reed. Otra coronación que nunca me expliqué, un luchador que llevaba tiempo en la marca, pero solo cosechaba derrotas. Es verdad que el tipo había tenido un poco de construcción previa a su coronación, pero nada para volverse loco. Después de un breve reinado como campeón, la maldición del título cobró factura rápido con el panzón, pues literalmente, unas semanas después de perder su cinturón, y cuando ya se aseguraba que el australiano llegaría a algún show principal, fue votado sin previo aviso en una ola de despidos del año pasado. Se rumorea por ahí que el motivo de su despido fue que el viejo Vince no se convenció de las actuaciones de Bronson en algunas luchas de prueba, y por ello habría decidido liberarlo de inmediato. No lo culpo, pues particularmente nunca fue de mi agrado, ni llegó a sorprenderme tanto. Igual y me da gusto que la maldición le haya afectado. XD. Isaiah Scott. Llegamos con uno de los casos más trágicos, pero que igualmente son poco entendibles e irónicos, el del penúltimo campeón a la fecha, Isaiah Scott, quien había tenido un repunte en su personaje en tiempos recientes en NXT, al punto de formar un stable de relativo éxito en la marca amarilla, Hit Row, llevándolo a poseer la presea norteamericana a mediados de 2021. El stable había funcionado también en NXT, que en el draft fueron enviados a SmackDown como grupo, pero, precisamente después de perder
perder el título, y justo después de su llegada a la marca azul, la maldición cobró efecto en Scott, y en el resto de su stable. Primeramente, teniendo una tibia recepción de la fanaticada en SmackDown, luego el despido de la chica del grupo, y finalmente el despido de los demás, incluyendo a Scott, literalmente, a 2 semanas de su primera aparición en SmackDown. Sigue siendo sorprendente la manera en que la empresa y la junta directiva decidieron echar para atrás todo lo relacionado con Hit Row, un stable que no era la gran cosa pero que podría haber mejorado, fue votado de un día para otro, dejando consigo un proyecto que pudo ser interesante, además de Scott, una víctima más, y la última hasta ahora de la maldición del título norteamericano de NXT. Resulta curioso e interesante repasar todos estos casos, y encontrar todas esas coincidencias, la mayoría ni siquiera está en la empresa justo ahora, o si lo están, tienen futuros inciertos, o casos como el de Kid Lee o Velveteen Dream, que incluso su ámbito personal se vio afectado. Veremos qué le depara al actual campeón, Carmelo Hayes, quien pinta para ser una de las cartas fuertes de esta nueva versión de NXT, así como poder desarrollarse de buena manera en el monopolio de entretenimiento deportivo. ¿Cuál creen que ha sido el campeón con peor suerte? ¿Es realmente una maldición? Leo sus comentarios. Y bueno amigos, eso sería todo, espero les haya gustado, como lo comenté en el video de la opinión de día 1, este 2022 viene la resurrección del canal, venimos con todo para subir nuevo material y hacer crecer esta bella comunidad, que está por llegar a los 9 años de existencia. Tengan buen día, tarde o noche, nos vemos pronto.